Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a estar entonando esta alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En mi torpeza no me miraste, en mi tristeza no me dejaste, con mis pecados siempre lloraste, y yo pensando que me olvidaste, había unos que me alababan, algunos otros me señalaban, y mucha gente me despreciaba, como a María me apedreaban. Oh mi Señor, como quisiera tener la suerte de esa tu sierva, que siendo todo lo que ya era, en tu perdón fue la primera. Oh mi Señor, yo te prometo ser la María de nuestro tiempo, servirte siempre como tú quieras y amarte siempre como tu sierva, oh mi Señor. Con tu grandeza la perdonaste, de su miseria la liberaste, como a tu hija tú la trataste, y la verdad tú le enseñaste, oh mi Señor, como quisiera tener la suerte de esa tu sierva, que siendo todo lo que ya era, de tu perdón fue la primera. Gracias, Señor, por rescatarme de mi bajeza con tu bondad, como lo hiciste 2000 años atrás con María, María Magdalena. Dios les bendiga. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora por aquí, por este programa especial evangelístico desde el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Reciban el nombre del Señor Jesucristo cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí oyendo la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es la que nos llevará a ese conocimiento pleno y absoluto de quién es ese Dios grande y poderoso, el cual es Jesucristo. Así que usted y yo, como yo aquí en este lugar, llevando esa palabra, y usted allá del otro lado del sector
queremos estar en comunión. Tanto mi voz que salga, y no es mi voz, sino es la voz de Dios, hablándole allí a su oído, porque sabemos que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y si usted está oyendo palabra de Dios, entonces usted va a ser edificado juntamente conmigo, porque la palabra de Dios es viva y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos, la intención del corazón, dice la Biblia. Así que es una espada que corta para allá y corta para acá también. Es para edificación todo absoluto del cuerpo del Señor, es lo que dice la palabra, que el cual Dios ha preparado en este tiempo hombres con ministerios para llevar ese evangelio alrededor del mundo, porque Dios dijo cuando resucitó a los muertos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado era salvo, y el que no cree es condenado. O sea que el hombre automáticamente se condena por sí solo por descreer la palabra de Dios. Pero aquí no estamos para que usted descrea la palabra, sino para que sea un creyente fiel a Dios. Por eso, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en este día tan glorioso y bondadoso que nos ha dado, que sus misericordias son renovadas en cada mañana, y por la tarde vemos su fidelidad con nosotros aún todavía. Mientras esté el Espíritu de Dios, nosotros podemos movernos, desempeñarnos en todos los ámbitos, pero cuando Dios quita el Espíritu del hombre, el hombre deja de ser. Pero por eso decimos que Dios tiene todo hálito de vida del hombre en sus manos. Todo hálito de espíritu tiene en sus manos el Señor. Por eso, qué grande y qué glorioso es cuando sabemos que estamos en sus manos y que sin Él nada podemos hacer. Por eso el consejo para ustedes, amados hermanos, que están allí en sintonía, oyendo este programa, que es para edificación de su alma, sea usted entonces que entienda plenamente absoluta que es un propósito que Dios tiene para con usted. Y a los amados amigos, también igualmente, que quizás están escuchando este programa por primera vez en sus casas, en sus hogares, que es el Evangelio, que el cual es un mensaje, una buena nueva de salvación, es que sea usted también edificado y llegue al conocimiento de Dios. Así que Dios me le bendiga en esta preciosa tarde, y quiero tener entonces un tema que hemos titulado este día: dones y ministerio dado a la iglesia. Dones y ministerio dado a la iglesia. Y quiero hablar un poquitico sobre esos dones, esos ministerios que Dios ha preparado para llevar una iglesia a la perfección. Una iglesia madura, una iglesia santa, pura, sin mácula, sin mancha, que Dios está preparando aquí en este tiempo para su gloria. Así que nuestro hermano Osvaldo, como el pastor de este lugar, aquí en el Tabernáculo Benecer, él tocó este temita tremendo el día domingo, y quiero también darle unos punticos más allí para también tenga más conocimiento pleno y absoluto de qué son esos dones y ministerios que tiene que estar ejerciendo hoy en la iglesia. Cada uno de las iglesias llamadas del Señor tiene que estar moviéndose esos ministerios y esos dones en operación, sabiendo que el mensajero que último tiempo de la iglesia que mandó, el cual fue de la Odisea que estamos viviendo, el último tiempo de este mundo, el mensajero dijo, que fue nuestro hermano Branham, que la iglesia que no tenga los dones en operación le dará cuenta al Señor, y por eso es una gran responsabilidad para hombres, ministros llamados por Dios, de estar allí atentos y hacer lo que Dios le ha ordenado, a tener todos esos dones en operatividad, para que entonces sea así una iglesia fundamentada en la palabra, una iglesia edificada como tiene que ser, como Dios lo ha ordenado, no como el hombre lo ha ordenado, porque el hombre quiere meter siempre su extremidad y meter las cosas allí donde no debe, pero Dios tiene su plan y un propósito perfecto para con su iglesia. Por eso quiero entonces, para no andar más aquí en detalle, quiero tomar una escritura que está ya en 1 Corintios capítulo 12, así que usted allí en su casa, en lugar que esté, abra conmigo en capítulo 12, leemos de 1 Corintios capítulo 12, hablando de los dones, y le decimos en el nombre del Señor Jesucristo, entonces leemos:
Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como eras llevado a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a este es dada por Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de lengua, y a otro a otro discreción de espíritu, y a otro géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Allí entonces dejamos allí está la lectura y los invito entonces a orar para poner este servicio entonces en las manos del Señor. Inclinemos el rostro allí en su lugar donde está ahí, y oremos entonces. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra, primeramente, Señor, a ti, Señor Jesús, porque eres el único digno de ser alabado, Señor, de ser glorificado tu santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, nos llegamos a ti, Señor Jesús, en este lugar, Padre Santo, para llevar tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que es la que nos va a ayudar, Señor, a llegar, Señor, plenamente y absoluto al lugar, Señor, donde tú nos quieres llevar, Padre eterno, el cual es a recibir esa corona, Señor, esa corona de justicia que tú has guardado, Señor, para cada uno de los que te aman, Padre eterno, sabiendo, Señor Jesús, que hay un camino, Señor, por transitar, Señor, el cual no hemos pasado, Señor. Por eso tú dijiste, Señor, que por ese camino no hemos pasado y tenemos que tener el ayudador, Señor, ese guía, el cual es el Espíritu Santo, para ir y no extraviarnos, Padre eterno. Por eso te pedimos guianza, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea usted guiando a su pueblo, Padre eterno, guiándonos a nosotros, Señor, como llevando esta palabra a través como los mensajeros lo hicieron en la antigüedad. Así estás tú en este tiempo, Señor, poniendo palabras, Señor, en tu siervo, Padre eterno, para que sea usted, Señor, hablando a través de cada uno de los instrumentos que ha de usar, Padre eterno. Padre Santo, te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor, que están allí, Señor, atento a tu voz, allí del otro lado del receptor, Señor, que sea usted con cada uno de ellos, Señor, guiándole, bendiciéndole igualmente, Señor, conociendo la verdad, porque tu Espíritu Santo es la que nos guía a toda verdad, Padre eterno. Bendice a cada vida, Señor, a cada hombre, cada mujer, Señor, cada anciano, Señor, cada niño, Señor Jesús, que no te conocen, Señor, que sea, Señor, esta tarde una tarde propicia, Señor, para que ellos puedan buscar de tu rostro, Señor, buscar de ti, Padre eterno, y que ellos puedan llegar también al conocimiento pleno y absoluto de tu palabra. Todo te lo pongo en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, glorioso Jesús. Entonces, vemos entonces en este tema que hemos titulado Dones y Ministerio dado a la Iglesia. Es el título que hemos puesto. Y vemos allí los dones que están allí, que 1 Corintios 12, el cual tiene que estar entonces en funcionamiento en la iglesia del Dios viviente el día de hoy. Porque, ¿qué son los dones? Quizá usted puede decir que son los dones. Dones son regalos, son prendas que Dios da a su pueblo. Y aún no solamente a los creyentes, sino que también da a los hombres, porque el Salmo 68 dice que Él subiendo lo alto dio dones a los hombres y aún a los rebeldes para que en medio de Dios se muevan estos dones. Así que Dios en su gracia y su misericordia ha repartido dones a los rebeldes también. Vemos grandes hombres científicos, grandes hombres que tienen esos dones y no lo saben usar, no lo saben ponerlos en las manos del Señor, pero lo usan para su bienestar, su beneplácito, y Dios los puso con un propósito, y el propósito más claro y más preciso era para edificar un pueblo,
edificar su iglesia. Pero el hombre cuando está alejado de Dios, el hombre cuando está apartado de Dios, que no conoce la palabra, entonces los dones los tiene entonces pervertidos, los tiene a un lado usándolos a su antojo, como él quiere para su beneficio. Pero Dios tiene un pueblo, Dios tiene ministros, Dios tiene un ministerio para que pueda entonces usar esos dones a llevarlo a un propósito y a perfección de los santos. Por eso allá, si leemos allá en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4, leamos allá desde el versículo, Efesios capítulo 4, leamos del versículo 5, y usted verá allí los ministerios que Dios él mismo ha constituido allí para un propósito de Dios. Y dice allí, en el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros, pero a cada uno de nosotros es dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? Que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, allí está entonces el propósito de ese ministerio de 5 hombres que está allí en las Escrituras para llevar a cabo un plan y desarrollarlo como Dios quiere desarrollarlo, y es a través de su ministerio, para llevar a ese pueblo a la perfección. Así que los dones son un regalo. Los ministerios puestos en la iglesia es para llevarlo entonces conjuntamente con los dones, llevar a ese pueblo de Dios a una perfección. Así que eso, siendo un regalo de Dios para el hombre, para ejercer entonces algún ministerio en la iglesia, son herramientas para un propósito, y el propósito de Dios es perfeccionar a su pueblo. Así que esos dones nunca entonces pueden ser quitados, tienen que estar allí constantemente en la iglesia para hacer ese desarrollo, ese desempeño que Dios quiere llevar a cabo. Tiene que estar perfectamente alineado con lo que Dios quiere hacer. Por eso vemos que Dios, cuando vemos una historia ya en Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, Él lo llevó por todo ese valle, por todo el camino que le había trazado a ir a la tierra prometida, el cual era el desierto. Iba a pasarlo por allí, y estando allí los dones que Dios le dio a Moisés fue para que él lo mostrara la gloria de Dios. Y cuando antes de sacarlo de Egipto, Dios le dijo a Moisés que le iba a dar señales, le iba a dar dones de su mismo espíritu para que él hiciera lo que tenía que hacer por mandato divino de él. Por eso vemos cuando Moisés se presentó al faraón, llegó con una vara y la vara se convirtió en serpiente, porque Dios le dijo que se iba a convertir en serpiente esa vara. Y le dio una señal también que metiera su mano en el costado, y allí cuando la sacó leprosa completamente. Era otra señal de la sanidad divina. Pues le dijo, mételo de nuevo otra vez, así leprosa. Quizás Moisés se asustaría completamente cuando ve su mano leprosa, pero dije, mételo otra vez, dice Señor. Y la metió, y cuando la sacó estaba sana completamente. Era señales que le estaba dando allí del Espíritu de Dios para que él viera y se fuera mostrada allí al faraón, para que dejara soltar al pueblo. Y todos esos dones sucesivamente que Dios le había dado, porque era Dios en Moisés. Dios era tomando el lugar de Moisés, porque podemos ver que claramente que cuando Dios lo llama, le dice, tú serás Dios.
y Aarón será tu profeta. O sea que todos los dones del Espíritu, todos los dones que Dios es, estaban derramados en Moisés allí, como el hombre de Dios. Iba a ser un Dios aquí sobre la tierra. Era, podemos decir, porque cuando llegó el faraón les mostró esas señales y faraón aún no creyó, entonces él pudo optar y llamar entonces con su palabra: vengan mosca, vengan piojo, vengan rana, y todas estas cosas que él pudo tomar en su palabra y llamarla a existencia, llegaron porque estaba Dios con él, con esos dones, estaba dotado plenamente de Dios allí, este hombre llamado Moisés. Pero vemos que cuando él sale allá con el pueblo, que lo saca de la esclavitud, dice la Biblia que andando por el desierto, Moisés tenía que guiar a aquel pueblo, tenía que aconsejar a aquel pueblo para esa caminata, que el cual iban a una tierra prometida que Dios le había ofrecido. Pero si vamos allí en Éxodo capítulo 18, vemos un relato allí cuando Moisés con su pueblo, que era numeroso, allí caminando, él tenía entonces que quedarse de la mañana hasta la tarde aconsejándolo, porque parece que como era un pueblo grande, quizás tenían muchos problemas también, así como en una comunidad hay vecinos que son problemáticos, otros son más mansos, pero allí era un pueblo de Dios, pero tenían problemitas. Quizás el niño peleaba con el otro niño del otro vecino, y así sucesivamente. La vecina se metía con el vecino, y su hermano se metía con su otro hermano, y así sucesivamente. Entonces Moisés tiene que corregir todos esos detallitos y hacer juicio recto, juicio cabales de justicia delante de ellos, para que solventaran todos los problemas que tenía aquel pueblo. Y ellos estaban desde la mañana hasta la tarde con Moisés, y Moisés era solo, porque que tenía un solo hombre nada más allí ayudándolo, el cual era su hermano Aarón, que era el sacerdote, que estaba constituido como sacerdote, pero en todos los negocios le iban era Moisés, y Moisés entonces estaba agotado de tanto trabajo. Pero dice allí en el capítulo 18 del versículo 13, dice que vino si usted lo lee del primer capítulo, desde el primer versículo 1, usted puede leer y ve que el sacerdote que era de Madián, el suegro de Moisés, el cual era Yetro, y él viendo el trabajo que tenía Moisés con el pueblo, que desde la mañana se le presentaban a él hasta la tarde, y era agotador el trabajo, y entonces él decidió entonces aconsejarlo, viendo el trabajo que tenía Moisés. Y dice el versículo 13, dice allí: y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y cuando tienen negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora pues mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y someteos los negocios a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrale el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos hombres. Ellos
caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y serán que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Aliviarás así la carga de sobre ti y llevarla a ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su hogar. O sea, allí estaba entonces el suegro de Moisés, Yetro, aconsejando a Moisés, dándole un consejo sabio y oportuno en ese tiempo, porque el trabajo era demasiado pesado para Moisés, porque era un solo hombre, ministrándole la palabra allí al pueblo y dándole los consejos, dándole el juicio, cada uno de ellos, los problemas que le traían allí a Moisés. Por eso Moisés entonces estaba desfalleciendo, y viéndolo el suegro que estaba aconteciendo con Moisés, le aconsejó de esta manera, que escogiera hombres del pueblo, hombres correctos, hombres que estuvieran temerosos de Dios, hombres que tuvieran virtud para juzgar el pueblo también, y los pusiera en parte. El que estuviera conforme a la capacidad que Dios le ha repartido a cada uno de ellos, Dios sabría cómo darle a uno más, otro menos, así sucesivamente. Por eso el suegro le dice que ponga uno que juzguen 10,000 personas, otro que juzguen 100, otro que juzguen 50, y otro, el más pequeño, que juzgue 10 personas. Pues así estarán allí repartidos, y a ti esa carga se liberada a ti, y podrás entonces tener más paz, más tranquilidad, y no será la carga tan pesada. Entonces ese fue el consejo que le dio Yetro a Moisés, y Moisés entonces dice el versículo 24, allí dice: y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo, y escogió Moisés varones de virtud de toda Israel, y púsolos por cabezas sobre el pueblo, y caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba el pueblo en todo tiempo, y el negocio arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Entonces Moisés allí aceptó ese consejo de Yetro, y escogió entonces hombres de virtudes allí que estaban entre el pueblo, y los puso entonces a juzgar negocios pequeños, unos de 1000, unos de 100, unos de 50 y otros de 10. Ahora el negocio más fuerte que estaba allí entre el pueblo, ese lo iba a juzgar Moisés, y aceptó. ¿Qué estaba haciendo Moisés allí? Escogiendo entonces hombres idóneos, escogiendo hombres para hacer una labor en el ministerio el cual estaba ejerciendo Moisés allí. No estaba él entonces quedándose quieto, o sea, para él ese trabajo, sino que aceptó ese consejo de su suegro Yetro, y tuvo más alivio. Así es mucha gente el día de hoy. Quizás vemos en el ministerio de muchas iglesias que el pastor quiere hacerlo todo. Allí estaba Moisés haciéndolo todo ese trabajo fuerte, arduo para él, pero el consejo lo agarró y escogió hombres idóneos para hacer ese trabajo, hombres con dones allí en su iglesia, para hacer el trabajo, para llevar al pueblo a un lugar que el cual Dios había dicho que llevarlo a la tierra prometida. Entonces, aceptando a Moisés, vio a esos hombres con dones allí y los escogió. Así cada hombre, cada pastor, cada ministro, por ejemplo, que tenga su congregación, que vemos el mal el día de hoy, que muchos ministros, por el celo ministerial, quizás ve hombres allí preparados para predicar, hombres para ejercer un ministerio en lugar de la iglesia que tenga allí aquel pastor, y el hombre no los quiere colocar porque quizás piensa que le van a tumbar el puesto, que si lo pone a predicar, va a predicar mejor que yo y me van a quitar el puesto, me van a quitar el sustento. Eso es lo que piensa mucha gente el día de hoy, porque tienen la iglesia es como un lugar de trabajo, un lugar de sustento. Entonces no están apacentando las ovejas del Señor, sino están apacentando sus mismas ovejas. La iglesia es de ellos, no la iglesia del Señor, porque para ellos es lo que piensan ellos. Pero siendo la iglesia del Señor, ese hombre escogería hombres, así como hizo Moisés, aceptó el consejo y escogería hombres
para hacer ese trabajo, que le ayuden a aliviar las cargas del trabajo de llevar al pueblo a esa perfección. Por eso aquí Moisés hizo lo mejor, escogió hombres con dones, hombres capacitados, y pudo poner entonces aliviar su carga del trabajo que él tenía allí, arduo, aconsejando a aquel pueblo. Hombres aquí entonces vemos en los ministerios en ese mal. Y el profeta, el hermano Branham, dijo esa palabra que si hay un consejo que él dio, que el ministro de cada iglesia tiene que vigilar y ver, y si hay hombres preparados allí para ejercer un ministerio, que los llame y tenga una reunión con ellos y allí los aconseje para que ejerzan una ayuda para el ministerio. Pero hay muchos entonces, como le dije, ministros que se aferran que yo soy el pastor, yo soy el que mando aquí, yo soy el que hago todo. Quieren hacer utilities, todas las cosas ellos, para que no tenga entonces alguien que les pueda tumbar el puesto. O sea, celo ministerial. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere, entonces, es un pueblo que, un ministro que sea abierto a la grey, sea abierto a ese ministerio que quiere levantar el día de hoy, o lo ha levantado porque eso está en ejercicio hoy, para llevar ese pueblo a la perfección, el cual es ese ministerio quíntuple, ese ministerio de 5 oficios, que es llevar a la iglesia a la perfección. Dios entonces aceptó ese consejo, pues Dios fue que le puso a Yetro ese consejo allí a dárselo a Moisés, para que ejerciera esa labor y llamar a esos hombres con dones preparados para la ayuda. Vemos cada una de las cosas en la Escritura, que Dios con sus dones repartidos en la iglesia tiene entonces que ver algo que Él quiere hacer. Y si vemos allí en el versículo, el capítulo 19, cuando Moisés, en el proceso de llevando ese pueblo por el desierto, dice allí en el capítulo 19, al mes tercero de la salida, capítulo 19 de Éxodo, estamos leyendo, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, vemos aquí en esta lectura que Dios entonces, al tercer mes de la salida de la esclavitud en el desierto, se acamparon allí en el monte Sinaí, y allí entonces Dios le da entonces lo que él tenía determinado para hacer con ese pueblo a Moisés. Le dice lo que él quiere hacer con ese pueblo, y lo cual era llevarlo a ser un reino de sacerdotes para su gloria. Entonces, ¿cómo tenía que hacerlo? Los consejos se los iba a dar el Señor a través de Moisés, por allí, cuando lo llamaba. Y dice la Escritura que Moisés le refirió todas estas palabras al pueblo, para que ellos fueran entonces a hacer lo que él les dijo. Y dice allí la Biblia en el versículo 10, Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y lava sus vestidos, y esté apercibido para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo y sobre el monte Sinaí, y señalará términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a sus términos, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Así que Dios le está poniendo allí ordenanza a Moisés, que le dijera al pueblo que se limpiara, que se santificara,
que lavaran sus vestidos, porque él se le iba a mostrar dentro de tres días a ellos, en presencia de ellos, iba a hablar con Moisés para explicarle todo lo que iba a hacer ese reino de sacerdote que él iba a constituir para gloria de su nombre. Entonces vemos que Moisés aceptó y le dijo al pueblo todo lo que él le había referido el Señor, y los preparó, y el pueblo se prepararon para aceptar y la invitación del Señor de venir a descender a ellos y hablar con ellos allí en el monte Sinaí. Pero ¿qué vemos allí entonces cuando llegó la hora de tener ese encuentro con el Señor? Dice en el versículo 18, y todo el pueblo y todo el monte de Sinaí humeaba, dice allí la Biblia, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo de él subía como un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, porque al tercer día ya ellos se habían preparado para aceptar la invitación del Señor, para oír su voz. Pero resulta que cuando llega el Señor y empieza a descender al tercer día, él dijo que iba a venir en una nube espesa y se iba a presentar delante de ellos. Pero cuando empezó a descender, dice allí que el monte empezó a humear y como a temblar, y las piedras hendirse, porque estaba bajando la presencia nada más del Creador de todas las cosas, del Creador de los cielos y la tierra, delante de aquel pueblo. Y aquí el pueblo estaba observando todo aquello que estaba aconteciendo allí. Y cuando empezó entonces a descender más y más el Señor al monte Sinaí, dice que las piedras empezaron a partirse y la tierra empezó a temblar. Y juntamente entonces cuando el Señor empezó a hablar, su voz era truenos y salían relámpagos. Imagínense entonces la presión para aquel pueblo. Era demasiado la presión para aquel pueblo, viendo aquel espectáculo que el Señor estaba haciendo en su descenso aquí a la tierra para tener ese encuentro con Él. Viendo que Dios siempre ha querido tener ese compañerismo, ese encuentro con sus hijos. Siempre ha deseado tener esa unidad perfecta que se perdió allá en el huerto del Edén, cuando Él era uno con el hombre. Cuando Él estaba allá en el huerto del Edén, dice que descendía a la luz del día y tenía compañerismo con su creación allí, con Adán y Eva, y allí entablaban una conversación, viendo todo lo que Él había hecho. Pero vemos que esa unidad de Dios se rompió. ¿Por qué causa? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Pero Dios entonces, en sus planes y sus propósitos, que el amor que tiene para con el hombre, entonces busca la manera de entablar una conversación, busca la manera de tener esa unidad otra vez con Dios, con el hombre. Pero el hombre no puede soportar la presencia de Dios. Así que esta gente estaba allí pendiente cuando estaba descendiendo la gloria de Dios allí sobre el monte Sinaí. Pero ¿qué pasó? Cuando Él empezó a hablar, entonces su voz eran truenos, eran relámpagos que salían, y aquella gente, dice la Biblia, que empezaron entonces a temblar. Sus piernas empezaron a temblar, a pegarse una con otra del miedo, del susto, porque no era nada fácil para ellos ver la presencia de Dios descendiendo allí mismo delante de ellos mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijeron ellos entonces? Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. ¿Por qué? Eso está en el versículo 19 de Éxodo 19. ¿Por qué no podían entonces soportar la voz de Dios? La Biblia dice que no puede el hombre ver a Dios y vivir. Así entonces que ellos dijeron más bien: no, Moisés, habla tú con nosotros y no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Así que ve qué quiere Él con el pueblo. Pero Dios quería entonces era hacer con ellos un reino de sacerdotes, hacerlo un pueblo santo, llevarlo a la tierra prometida y así entonces darle todos los beneficios que ellos requerían. Pero no pudieron soportar la voz de Dios. Y Moisés entonces respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces no soportaron, ese pueblo no soportó la presencia de Dios,
en ese momento. Y por lo tanto, entonces, Dios dijo entonces, bien han hecho, porque no puede ver el hombre a Dios y vivir, porque no quisieron oír la voz de Dios allí hablando con Moisés. Y Moisés tuvo que irse entonces a hablar en la oscuridad con Dios, y Moisés le hablaba y Dios le respondía en voz, dice la Escritura. Desde allí entonces Dios constituyó entonces que iba a escoger entonces profetas, hombres, para hablarle al pueblo, porque el pueblo no podía oírlo, porque no estaban en la capacidad espiritual, no estaba en la capacidad de hablar una conversación directamente con el Señor. Así que por eso Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor Jehová. Entonces, de ese momento, Dios ha constituido entonces ministerio, Dios ha constituido hombres capacitados para tener ese encuentro con el Señor y así hablarle entonces a un pueblo que quiere llevar entonces a esa plenitud, a esa perfección, llevarlo y hacer un reino sacerdote, el cual Él quiso hacerlo ya en el principio con este pueblo, pero no pudieron oír su voz. Así que, siguiendo la caminata por el desierto, Dios entonces le dijo a Moisés que escogió a aquellos hombres allí para que con esos dones espirituales, esos dones para juzgar al pueblo, lo ayudaran hacia esa caminata y no tener tanto trabajo. Y allí mismo entonces, si vemos en Éxodo 28, podemos ver la constitución entonces que Dios hace más adelante, que constituye un grupo de hombres, podemos decir, conforma un ministerio de 5 hombres sacerdotes, el cual fue el sacerdocio arónico, el cual constituía de Aarón, que era el padre, y sus 4 hijos. Y eran 5 hombres dando un tipo perfecto, un tipo del ministerio del cual se iba a levantar en los últimos tiempos, de este tiempo que estamos viviendo, que es para llevar entonces a ese pueblo a la plenitud. Dios entonces puso dones allá en el pasado y puso entonces un ministerio. Si leemos allí entonces en el capítulo 28 del mismo Éxodo, dice allí, y tú llega a ti Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar e hijos de Aarón. Allí estaban entonces 5 hombres constituidos como sacerdotes para ayudar entonces en el ministerio allí, junto con Moisés y junto con las otras ayudas que Dios había escogido ya para que ayudaran a juzgar al pueblo. Entonces, tienen que estar entonces en una perfección, en una unidad, juntamente el ministerio con los dones en la iglesia para poder llevar entonces ese trabajo que Dios quiere llevar a cabo. Dice allí en el versículo 2, y harás vestido sagrado a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle, a que me sirvan de sacerdotes. Así que Dios entonces hasta las vestiduras se las preparó. Hasta las vestiduras tuvieron que ser correctamente para cada uno de esos hombres que iban a trabajar en el ministerio. Esos 5 ministros que estaban allí, era el sacerdocio arónico que iba a entrar en ejercicio en ese tiempo, viendo cada uno de estos dones que Dios trabaja a la perfección entre. Dios no es que son 3, sino que Dios se perfecciona en 3. Dios vino como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Allá el gran Jehová de los ejércitos, en el principio, vino como a la mitad de la Biblia, como Jesús, como Hijo, que era el tabernáculo de Dios, porque la Biblia dice que nadie conoció al Hijo sino el unigénito que está en el seno del Padre. Él lo declaró. Era Jesús, el tabernáculo de Dios, morando el Espíritu Santo, para que darlo a conocer al pueblo y tener compañerismo nuevamente, ese compañerismo que había sido roto allá en el principio.
que no pudieron aguantar esta gente allá cuando los llamó al monte Sinaí, no pudieron tener ese compañerismo con el Señor, pero entonces Él está buscando planes y propósitos para tener ese encuentro con el hombre nuevamente y llevarlo y traerlo a Él otra vez, a su regazo, traerlo otra vez a tener esa unidad con Él, que sean uno con Dios. Así que Dios entonces usó a la mitad de la Biblia a Jesús como tabernáculo y al irse, cuando lo crucificaron, a irse a la gloria, entonces vino entonces como en la forma del Espíritu Santo. O sea que Dios entonces se perfecciona en tres, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y ahora, viendo estos símbolos tan tremendos, que Dios entonces, como obra en tres, allá entonces no puede fallar. Si empecé al principio, tenía que venir igualito, escoger dones, hombres con dones, para que tengan en el ministerio, y hombres capacitados para ministrar la palabra. Hombres que están allí formados por no el hombre, sino por Dios. Por eso escogió esos 5 hombres, Aarón y sus 4 hijos, y conformaron ese ministerio de sacerdote para ministrar su palabra. Viendo que eso era una sombra. Si vamos a Hebreos capítulo 10, vemos que esa es la sombra, el cual dice la Biblia que estamos hoy en la realidad. Allá fue una sombra, pero hoy es la realidad. Hoy es la continuidad para llevar completamente a la perfección a su pueblo. Y tienen esos hombres allí entonces preparados. Dice en el capítulo 10 de Hebreo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por el mismo sacrificio que ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se allegan. Así que esto era una sombra de los ministerios que Moisés escogió allá para lo que estamos viendo hoy en el día de hoy, los ministerios del ministerio quíntuple de Efesios 4:11. Si era una sombra, entonces hoy tenemos la realidad. Allí vemos cuando Él constituyó entonces estos hombres en el pasado, era pues el propósito, hacer un reino sacerdote, un reino para su gloria. Y vemos, si vamos allí, que después en el caminar, Él conformó otro ministerio, el cual fue el ministerio levítico, el cual era de la tribu de Leví, que iban a ministrar, que iban allí a llevar la carga del pueblo también, ministrando la palabra. Pero eran todos, primero el ministerio arónico, que los 5 hijos de Aarón, y luego el ministerio levítico. Pero más adelante iba a levantar entonces el ministerio que según el orden de Melquisedec, que es el ministerio quíntuple que vemos el día de hoy. Porque teniendo la sombra de la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se allegan. Así que era una sombra. Venía entonces el sacerdote por excelencia, que el cual era como Melquisedec, que vemos ahí en el capítulo 7 del mismo Hebreo, y si vemos que es este Melquisedec, dice allí el sacerdote que tenía que venir, porque este fue una sombra, porque de este Melquisedec, capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él es interpretado rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de día ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que era este sacerdocio que venía
al final del tiempo que estamos viviendo, el cual ese ministerio que estamos hablando de Efesios 4:5, juntamente con los dones colocados en su iglesia que tienen que estar trabajando a la perfección. Entonces, si vamos al versículo 18 del mismo capítulo 7, dice, el mandamiento precedente ciertamente se abroga por la flaqueza e inutilidad porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Entonces, este era el sacerdote por excelencia, el cual era nuestro Señor, o es nuestro Señor Jesucristo, el cual iba a montar después entonces, llamar a hombres a su ministerio para constituirlo allá para esa obra que es llevar a la perfección, la perfección al pueblo de Dios, a su elegida, a sus santos, como dice la Escritura. Así que Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia, entonces ha provisto entonces esos ministerios para llevar entonces a ese pueblo a la línea que Dios quiere. Y esos dones tienen que estar entonces allí en su iglesia como Él quiere que trabajen, como Él quiere que sean perfectos, perfeccionados en cada uno de ellos. Dios entonces dice que llegando entonces ese misterio sacerdocio, Él empezó entonces a obrar. Y uno cuando llegó, cayó el Espíritu Santo ya en el día de Pentecostés, la primera iglesia que fue inaugurada por el Señor, cuando cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, allí vemos que toda esa iglesia fue perfecta, caminó a la perfección. Y allí hubo entonces ministerios colocados en posición para llevar a ese pueblo a la perfección. Y si vemos allí en el libro de Hechos, capítulo 13, vemos también cuando Dios empieza entonces a constituir para este tiempo que estamos viviendo, a los que quizás los que hombres, ministros, dicen que muchas iglesias dicen que los profetas hasta Juan, ya ahí no hay más profetas, pero ¿para qué necesitaban un profeta ya cuando estaba el Señor? Allá sí estaba el profeta de los profetas cuando estaba caminando aquí en la tierra, no necesitaba más profetas, pero cuando Él se fue, Él dijo que iba a levantar más profetas, y a unos perseguirán y a otros matarán, dijo el Señor, pero iba a levantar profetas. Por eso, cuando vemos que el apóstol Pablo, cuando ya fue llamado del Señor a servirle, no fue el hombre que lo llamó, fue el mismo Dios, porque él mismo que constituye hombres, él mismo que constituye a mujeres también para que tengan el ministerio allí trabajando para la obra del Señor, porque déjeme decirle que la mujer nada más no va a estar sentada allí como muchos dicen que la mujer calle en la congregación. No, la mujer puede, no es que no tiene capacidades para montarse en un púlpito a predicar la palabra. No, Dios no le permite esas cosas, pero sí le permite tener ese don de profecía, ese don de ciencia, ese don de sabiduría, ese don de fe, ese don de milagro, de operaciones, de milagros, de sanidades y todas estas cosas, hablar lengua, todas esas cosas le permite el Señor a la mujer. Por eso tiene que estar entonces en su iglesia todos esos dones para que sean movibles allí en cada uno de los instrumentos que Dios quiere utilizar para su obra. Tiene que estar capacitado para hacer todas esas cosas. Por eso, allí cuando hicieron el llamado a Pablo, Pablo dice que estaba allí y si vamos al libro de Hechos, capítulo 13, vemos cuando fue llamado Pablo y fue constituido entonces un ministerio igualmente, un ministerio para que fuera allí a hacer la obra como Dios quería, a tener la iglesia preparada, a la iglesia bien fundamentada en la palabra. Dice entonces allí el capítulo 13 de Hechos, y había entonces en la iglesia
que estaba en Antioquía, profetas. Ven, esto aquí para los que dicen que no hay más profetas sino hasta Juan. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, y Lucio, Cireneo, y Manahé, que habían sido criados con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Entonces, Dios estaba allí entonces usando un instrumento en sus manos. Estaba hablando, el Espíritu Santo habló, no dice por qué persona, pero sin duda estaba uno de los hermanos allí que lo tomó ese Espíritu de Dios y habló a través de él y dijo: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que yo quiero llevar con ellos a cabo. Entonces, allí estaban 5 hombres también, 5 oficios que estaban allí también operando en la iglesia primitiva, el cual es la Pentecostal de cuando cayó el Espíritu Santo allí, que lo constituyó. Dios es el que constituye entonces, no es el hombre, porque cuando el hombre busca constituir, hay fallas, errores, pero cuando Dios constituye, ahí es perfecta todas las cosas. Por eso Dios entonces, en su gracia, en su misericordia, entonces ha provisto entonces para este tiempo una constitución de ministro, el cual Él le ha dado de su sabiduría, de su gracia, para así llevar a cabo ese plan que Él quiere llevar, y es la iglesia a la perfección. Por eso entonces vemos allí que esos ministerios que tienen allí en la iglesia, Efesios 4:11, que Él mismo constituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces tienen que estar trabajando claramente para llevar a ese pueblo a la perfección. Y ahora, si vemos qué significa, qué es un apóstol. El apóstol es, dice la Biblia, que es un enviado, es alguien que va por ejemplo, a llevar una palabra a una iglesia que está quizás en desorden, como lo hizo el apóstol Pablo cuando fue a ordenar a los corintios que estaban desordenados con los dones que están allí en las Escrituras. Y él es un enviado de parte del Señor para ordenar. Ese es el apóstol. Ahora, ¿qué es el profeta? El profeta es un hombre que es un vidente, dice la Escritura. Un hombre que está a la altura de Dios para ver visiones y tener esa capacidad de resistir la presencia de Dios, como estaba Moisés allá en el principio, que Dios hablaba a Moisés cara a cara. Ahora aquí un profeta de Dios entonces tiene esa capacidad de estar a la altura para poder ver esa visión y soportar la voz de Dios y dirigirlo al pueblo de luego para aconsejarlo qué es lo que quiere Dios para el pueblo. Igualmente el evangelista, la Biblia dice que es un hombre con una llama de fuego, un hombre que enciende la llama del evangelio, y su púlpito no es una iglesia, aunque puede predicar una iglesia también, pero también puede, más el púlpito es la calle, es los campos, es donde estén las almas allí que Él quiere buscarla para traerla al redil, a la presencia del Señor. Y vemos ahora que es el pastor. El pastor es un apacentador, es el hombre que tiene, el hombre que Dios ha preparado, capacitado con ese don de sabiduría, ese don de ciencia, ese don de conocimiento, discernimiento y todas estas cosas para así apacentar la grey, apacentar las ovejas. Acuérdense que no es el hombre que tiene que apacentarla, es Dios a través del hombre, porque cuando el hombre quiere hacerlo por su propia cuenta, ahí se mete en problemas. No, Dios se aleja de allí, porque por eso Dios entonces capacita a estos hombres para así llevar el pueblo a esa perfección. Muchos hombres hoy entonces quieren hacerlo de su propia voluntad y a su propia manera y se meten entonces en problemas. Pero Dios entonces en su gracia escoge hombres y los constituye para llevar esa labor que Dios quiere llevar a cabo a cada uno de nosotros. Dios entonces en su gracia pone entonces constituye allí al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor
y el maestro, ¿qué? El maestro es un hombre que traza la palabra, entonces da la enseñanza correcto, pone las escrituras donde tienen que ir, porque si alguien pone la escritura más allá y dice otra cosa que no quiere decir la escritura, entonces está fallando, está metiendo cosas leudadas allí. Por eso el maestro tiene que ser entonces escritural en todas las cosas para que pueda entonces ir ese pueblo a la perfección y llevarlo lo que Dios quiere y desea para cada uno de nosotros y cada uno del pueblo de Dios. Dios entonces constituyó a ese ministerio quíntuple y constituyó entonces los dones espirituales en la iglesia que tienen que estar allí dando la hora en el día que estamos viviendo. Y vemos en Corintios entonces capítulo 12 que él dice entonces que él constituyó estos ministerios, estos dones y estos podemos hablar allí que él mismo los puso a la iglesia para un propósito. Todas estas cosas, obra uno, dice en el versículo 11, capítulo 12, todas estas cosas, obra uno y el mismo Espíritu es repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo, porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea libre, sea quien sea, Dios trabaja entonces como Él sabe hacerlo, porque por un Espíritu somos todos bautizados. Usted, la única manera de entrar entonces en el plan y propósito de Dios es entrar entonces por ese Espíritu que es el Espíritu Santo. Dios puso entonces allá a Moisés, le constituyó esos sacerdotes, que era la sombra del arónica, después los sacerdotes levíticos, y luego entonces el sacerdote según el orden de Melquisedec, es el cual estamos rigiéndonos en el día de hoy, el cual es para llevar ese pueblo a la perfección. Así que esos dones no pueden entonces ser quitados de la iglesia, como muchos piensan que van a ser quitados, porque tienen que estar allí, porque hasta que estemos aquí en la tierra, hasta que no salgamos de esta tierra, Dios no los quitará. Ahí sí se tendrá que irse, ahí porque ya estamos perfectos, pero mientras no salgamos de aquí, los dones tienen que estar ahí en su iglesia, porque el Señor dio esos dones espirituales a cada creyente, según su capacidad para la edificación de la iglesia. Así que Dios es el que hace, Dios es el que pone, Dios es el que constituye, Dios es el que usa todas las cosas como Él quiere, porque sin Él nada entonces sería bueno, todo sería entonces confusión, el cual como tenemos hoy en día que hay muchos hermanos y mucha gente confuso todavía con estos dones espirituales, estos ministerios que Dios ha constituido para este tiempo. Y han habido, en este programa han habido llamadas que hermanos que no saben cómo esos dones, cómo son esos ministerios. Y vemos que cada uno de ellos tiene su parte para ejercer una labor allí en el cuerpo del Señor. Y la labor que Dios ha capacitado a cada uno de ellos es llevarlo a una unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, como dice allí Efesios 4, que es para llevarlo a la perfección. Dios entonces quería hacer un reino de sacerdotes del principio, eso fue lo que se trazó allá con Moisés, cuando lo sacó al tercer mes y lo llevó al monte Sinaí a tener el encuentro con ellos allí, pero no pudieron soportar la voz de Dios y no pudieron quizá hacer ese reino que él quería constituir, pero vemos que para este tiempo sí tiene que hacer esa constitución y llevarlo a cabo y llevar a ese pueblo a la perfección. Dios entonces, lo que vemos hoy en día, que cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado una partecita para poner un granito de arena y llevar a este pueblo al conocimiento pleno absoluto del Señor, es entonces ejercerlo como Dios demanda, como Dios quiere que se haga allí en la palabra. Pero si queremos hacer las cosas como nosotros queremos, entonces ahí estaremos fallando, estaremos metiendo las extremidades, como dice la Escritura.
vemos que el Señor dijo a través del profeta en la edad de Sardis, hablando de los 7 mensajeros que tenían que venir a la iglesia de Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira y todas esas cosas, hasta la última edad que es la edad de la Odisea, la cual estamos viviendo. Él dice allí, sí, el Espíritu, dice en la edad de Sardis, sí, el Espíritu no es 7 espíritus, sino uno, y siempre permanecerá y actuará igual a los 7 mensajeros. Tendrá el mismo espíritu, enseñará la misma palabra y tendrá el mismo poder. Hablando de estos espíritus que venían a los 7 mensajeros, no es que eran 7 espíritus, sino que eran 7 mensajeros con el mismo espíritu de Dios, porque lo iba pasando de una en uno, así como en las lámparas que allá en el templo se las prendían, no pueden prender con una misma mecha, con una misma vela, por decirlo así, eran 7 candeleros, y no pueden prenderlo con la misma candela, con el mismo fuego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, tienen que prender la primera y con la candela de aquí, agarrarla de aquí, con esta candela pasarla para acá y con otra candela pasarla para la otra, y así sucesivamente que llegara al 7º. Así que, como es el mismo Espíritu de Dios, entonces los 7 mensajeros que tenían que venir, entonces era el mismo Espíritu para los 7 mensajeros. Y así tienen el mismo poder, la misma voluntad que Dios quiere hacer con ellos. Y así es la iglesia, dice el profeta aquí, la iglesia verdadera. Entonces tendrá el mismo espíritu, la misma palabra y las mismas obras que tuvieron en el día de Pentecostés. En cuanto a experiencia, será una iglesia pentecostal y hablará lenguas e interpretaciones, profecías, sanidades. Dios estará en medio de ella y será declarada en medio de ella, como siempre lo ha hecho. Y ella no estará organizada. No olvide eso, dice el amado Branham allí, que ella no se organizará, porque ella estará pendiente y hará caso solamente al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que la va a guiar a toda verdad. Pero hay males hoy en el día que vemos que en realidad hay hombres, ministros, que no quieren nada con estos dones y con estos ministerios, porque no saben cómo usarlos, no saben cómo trabajar con ellos, y por lo tanto quieren mejor apartarlo. No metamos con eso más bien, o eso, cuidado con eso, pues eso puede ser el diablo. Déjeme decirle que cuando no hay Espíritu Santo en el hombre, la mujer, que no puede discernir, entonces es cuando puede obrar así. Pero qué peligroso es para hombres que digan que esto es del diablo, o esto de santerismo, todas estas cosas que puedan hablar de los ministerios. Es un peligro, porque un hombre, el hermano Branham dice que un hombre hable lengua y viene la interpretación y alguien dice que eso es del diablo, puede cruzar la línea de la misericordia, porque lo más tremendo es que la que no perdona el Señor es la blasfemia. Estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. Atribuirle una obra de Dios, atribuirla al diablo. Por eso es el peligro para usted, amigo, ministro que me oye en esta hora, que tenga mucho cuidado con esta enseñanza, porque si usted no sabe, mejor averigüe bien, intrométase bien allí y ore al Señor, que el Señor lo aconsejará, el Señor lo guiará y le dirá cómo hacer estas cosas. Pero si no está allí, entonces va a tropezar y va a meter la pata allí en las extremidades. Por eso, un hombre que esté parado por la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, un ministro, sí querrá entonces tener estos dones, estos ministerios en su iglesia, porque es la única manera que Dios puede perfeccionar a su iglesia. No hay otra forma de perfeccionarla. No hay una cinta, no hay tipo de objeto con que perfeccionarla. No, tiene que ser con el ministerio que Dios ha preparado, que Dios ha constituido para ese negocio. Así que, pero dice allí en la edad de Mirna,
del libro de Revelación de Jesucristo. Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por el hombre. Dios gobierna su iglesia y Él la gobierna por medio de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al Espíritu. O sea, ¿qué dice la Biblia? Que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Y quién conoce, como nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu que está en Dios? Ahora, estos dones vienen para allí, para corregir a la grey, para corregir al hombre que está allí, quizás metido en problemas y no quiere confesar. Entonces vienen estos dones para eso, para desenmascararlo y sacarlo a la luz, para que pueda entonces aquel hombre, aquella mujer corregirse y tener entonces una iglesia allí perfecta, porque si no, sin estos dones no va a poder ser perfeccionada. Dice, Él tiene 5 oficios ministeriales en su iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. Esa es la constitución de Dios, no del hombre, sino de Dios. Efesios 4:11. Luego, en cada iglesia local hay 9 dones espirituales que vienen y entran, que vienen entre los creyentes, que son la palabra de sabiduría, ciencia, fe, otros dones de sanidades, milagros, profecía, discreción de espíritu, género de lengua e interpretación de lengua. Así que cada uno de estos movimientos del Espíritu dada a la iglesia es para la perfección de los santos. Es la única manera que Dios entonces pueda perfeccionar a su iglesia y llevarla a lo que Él quiere llevarla, a la perfección plena y absoluta de Dios, a un varón perfecto, lo que dice la Escritura. Por eso, amado hermano que me escuchan a esta hora, usted y yo, si quizás no entendemos, por ejemplo, estos ministerios, pide al Señor que le dé gracia, sabiduría, para que pueda entenderlo y así ver el propósito de Dios que Él tiene para usted, y es llevarlo a un reino de sacerdote que quiere formar. No lo pudo formar allá en el pasado, pero aquí lo está formando porque es un decreto de parte de Dios. Dios lo decretó así y así va a ser. Así que los dones del Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios para los que creen en el poder sobrenatural de Dios, para que así pueda ser formado conforme Él quiere llevarlo a su iglesia. Dios, en su sabiduría, en su pleno conocimiento, escogió entonces a aquellos hombres allá en el pasado, y era la sombra, el cual constituyó a Aarón y a sus hermanos, y puso ese sacerdote allí para guiar ese pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero aquí quiere llevar entonces a ese reino de sacerdote, hacerlo un reino de sacerdote para su gloria. Y hay una profecía que tiene que cumplirse, el cual dice en Apocalipsis capítulo 5, 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que usted y yo estamos llamados entonces a ser ese reino de sacerdotes que no pudo constituir allá en el pasado porque se rebelaron contra Dios y no soportaron la voz de Dios. Pero ahora aquí usted y yo estamos llamados a ser ese pueblo santo, ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted y yo entonces estamos allí en el programa de Dios para ser ese pueblo, ese reino sacerdote, pero ¿a través de qué vamos a ser perfeccionados? A través de los ministerios puestos por Dios mismo aquí sobre la tierra, el cual ese ministerio está allí en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, juntamente con los dones espirituales que están allí en 1 Corintios 12. Sin esos dones, la iglesia jamás será perfeccionada y jamás se podrá llegar a ser parte de ese reino de sacerdotes que Dios
ha constituido, porque lo ha constituido, no es que va a ser, sino que lo ha constituido, ya es palabra profética para este tiempo. Así que hemos llegado al final del programa y queremos entonces orar para despedirnos. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza en este día, Señor Jesús. Nos ha permitido, Señor, hablar, Señor, estas hermosas palabras, Señor Jesús, de ayuda, Señor, para cada vida, Señor, cada hombre, Señor, cada uno de los hermanos, Señor Jesús, que quizás no entiendan muchas cosas, Señor, pero tú le hablarás entendimiento, Señor. Tú le abrirás, Señor, esa puerta, Señor, de la sabiduría, Señor, para que ellos puedan buscar de ti, Señor, y así tú mostrarles, Señor, que sin estos ministerios, Señor, no podrán ser perfeccionados y así no podrán subir para eterno, porque nadie podrá pasar, Señor, por ese camino, Señor, porque es un camino, Señor, el cual no pasará inmundo. Allí tú dijiste allí claramente, Isaías, Señor, que habrá calzada y habrá un camino y será llamado camino de santidad por el cual no pasará inmundo. Así que ya usted, Señor, ha trazado, Señor, ese plan y ese propósito para cada uno de los que están allí, Señor, la iglesia, Señor Jesús, y la iglesia que llama la iglesia del Dios viviente tendrán que tener estos ministerios en su medio, Señor Jesús. Te pedimos tu ayuda, tu sabiduría, Señor, para cada ministro, Señor Jesús, que está entrando, Señor, en este propósito, Señor, en este plan suyo para eterno, para que le dé la sabiduría que necesiten, Señor, así llevar a este pueblo a la perfección y a ser un reino sacerdote para tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hemos llegado al fin del programa y será darle entonces la invitación para mañana, Dios mediante, a las 6, cuando estaremos nuevamente por aquí por otro programa especial evangelístico desde el Tabernáculo Ebenezer. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.